Puedes tomar asiento por unos minutos, no dejes el ambiente. Estamos en un ambiente de santidad, un ambiente del Señor. Como se diría en términos futbolísticos, no quiero que el balón toque el suelo, porque siento de parte del Señor que hay una palabra y un rema profético en esta mañana, que hace 2 semanas el Señor puso en mi corazón. El Señor nos estuvo hablando y pensando, preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres para este año 2022? Señor, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay para nosotros? ¿Qué hay? Y me venía una y otra vez, yo creo que es un versículo que es tópico, ¿no? Si mi pueblo me buscare, se humillare, si buscare mi rostro, si se arrepintiere de sus viejos caminos. Y termina diciendo: yo sanaré su tierra. Y la verdad es que estaba diciéndole al Señor: wow, de veras que yo anhelo, clamo al Señor porque el Señor sane nuestra tierra, sane nuestro corazón, enderece nuestros caminos. Tantas veces le he pedido al Señor: Señor, haznos una iglesia diferente. Pero me di cuenta de una cosa: todo cambio, todo arrepentimiento requiere de un proceso, requiere de un trato de parte de Dios. Y ¿sabes qué te digo? Que el camino al éxito que el Señor tiene para su iglesia es el camino del antihéroe. Quiero que me entiendas. Jesús fue el perfecto antihéroe. Empezó con predicaciones de 15, 20 mil personas y acabó solo, abandonado, muriendo en la cruz del Calvario. Empezó de bajar, descender del trono de Dios, de la diestra del Padre, a nacer en un pesebre, en una ciudad pequeñita llamada Belén. Y sin embargo vemos que esa humillación fue precisamente el camino de apertura hacia la gloria eterna. Precisamente el mundo nos convence o nos quiere convencer de totalmente lo opuesto. El camino al éxito es que seamos los primeros, que seamos los mejores, que seamos los con más dinero, los más exitosos. Y el Señor me decía 2 palabras que, si te has dado cuenta, las he repetido un poquito en mis felicitaciones: bendición y gracia. Yo sé que el Señor en 2022 va a bendecir esta iglesia grandemente. Pero el Señor me daba un rema con gracia. Y es que necesitamos de su gracia para hacer su voluntad. Necesitamos de su gracia para dejar cosas. Necesitamos de su gracia para entrar en sus propósitos. Necesitamos que el Señor nos inunde de su gracia para poder vencer y derrotar enemigos. El poder humillarnos delante de Dios, poder entrar delante de la presencia de Dios, necesitamos de su gracia. Necesitamos de su perdón, necesitamos entrar en esa relación de dependencia de Dios, donde reconocemos, donde experimentamos, donde tenemos esa comunión íntima con el Padre, y eso es solo por su gracia. Hay varias historias en la Biblia que nos cuentan y podemos aprender. Y te digo algo que igualmente el mundo nos mete en vena, es que yo puedo cometer mis propios errores, pero es que realmente tenemos en la palabra de Dios un manual maravilloso, donde si somos lo suficientemente humildes, podemos aprender y evitar muchos tropiezos. Y esa es parte de la gracia de Dios. Nuestra historia de hoy empieza con Ezequías. Es interesante este rey porque hereda el reino hecho polvo, hereda Israel dividido, hereda que un sistema sacerdotal, los levitas estaban perdidos, faltaban levitas por todos lados. Iban a celebrar la Pascua y no tenían ni con quién celebrar la Pascua porque faltaban levitas. Imaginaros el desastre, imaginaros el desorden que había en Israel en ese momento, que no había ni levitas.
Y Ezequías siente ese fuego de parte del Señor. Y mira, yo te digo algo, siento algo interesante. Y es que escuchamos a muchos pastores que se empeñan estamos predicando la sana doctrina. Y yo me gozo, me alegro de verdad de parte del Señor de que haya ese celo. Porque sé que si tú eres temeroso de Dios, Dios te va a guiar a la verdad. Y verdad solo hay una. Ninguno tenemos la exclusiva, ninguno hemos pagado mayor precio que otros. La gracia es la que nos tiene en pie. Y debemos de tener claro de que nosotros no somos ni mejores ni peores. Somos parte de la tribu de Dios, somos una tribu más. Tenemos una unción, tenemos una familia, tenemos una cobertura maravillosa, gracias a Dios. Tenemos un liderazgo sólido, unido, honesto, firme. Y eso nos va a guardar y eso nos va a guiar a la verdad. Y nos va a estar ayudando todo este tiempo. Por eso, Ezequías hace un enunciado, está en 2 de Crónicas 30, del 8 al 9, 20, 22, 23, 26, 27. Dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que la tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Fijaros que es interesante que hay cosas que no han cambiado. Estamos clamando por nuestra tierra, estamos clamando por nuestra familia, estamos clamando por nuestros hermanos, estamos clamando por gente de nuestro alrededor. Y el Señor es claro, nos dice, si te humillas, si te sometes a Jehová, si vienes al Señor, si le sirves, vas a hallar misericordia. Y no solo tú, tu casa va a hallar misericordia. Y te digo, wow, o sea, Señor, estamos orando por salvación. ¿Y qué tengo que hacer? Muchos me dirían, predicar la palabra. Sí, predicar la palabra, pero hay un proceso que es necesario, que se encuentra escondido en estos principios. No endurecer nuestro corazón, ser sumisos, someternos al Señor, venid al Señor, servid al Señor y hallaremos misericordia. Fijaros que dice lo siguiente, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y esa es la clave de esta mañana. El Señor se acuerda. El Señor por una persona, por un rey que decide someterse al Señor, que decide tomar esa decisión de honrar al Señor. En ese momento, Dios sana a toda una nación, a todo un pueblo. Y ese es un llamado que tenemos como iglesia. Y tienes que creerlo, iglesia, de que si tú tomas la decisión, si tú te alineas con Dios, la bendición que cae sobre ti, no solamente cae sobre ti, cae sobre toda España. ¿No te lo has creído todavía? Dice, y sanó al pueblo. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días con alegría. Fijaros qué tremendo. Estaban celebrando la fiesta del Señor, la Pascua dura 7 días, entra los panes sin levadura, están celebrando al Señor, tienen que nombrar más levitas y hay tal gozo que cesan toda actividad, escúchame bien, con gozo para celebrar a Dios. Cesan toda actividad para celebrar a Dios. Dice, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido una cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, el cielo.
Yo te digo una cosa. Orar ora mucha gente. Oraciones que lleguen al santuario de Dios, hay pocas. Y yo no sé qué te planteas, pero yo me planteo que la mía sea una de las que llegue. Es interesante darnos cuenta de que necesitamos ese tipo de entendimiento de parte de Dios. Y precisamente el tema de hoy se centra en cómo llegar a este punto. Y para llegar a este punto hay un enemigo que tenemos que matar, que se va a levantar, que lo podemos aprender de la historia y que tú hoy puedes tomar la decisión de tratar con él, que se llama orgullo. Y orgullo lo puedes definir como una enfermedad rara que afecta a gente que tiene o disfruta de cierta medida de éxito en sus vidas. ¿Qué significa cierta medida de éxito? Que tengo una economía saneada, tengo un buen trabajo, mi familia está bien, yo estoy bien, la iglesia es linda. Ya gané. Hasta eso se puede convertir en orgullo. Ezequías fue un buen rey, pero tuvo un problema. Dice, en aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Cómo respondemos a los milagros de Dios? ¿Alguien aquí no ha recibido un milagro, por chiquitito que sea, de parte de Dios? ¿Alguien no ha recibido una pequeña bendición, por pequeña que sea, de parte de Dios? ¿Alguien no ha experimentado el fueguecito de Dios, aunque sea un poquito? Y la pregunta es, ¿cómo hemos respondido a ese toque de Dios? Porque en función de cómo respondes, hay consecuencias. Y la respuesta es muy sencilla. Si te vas aquí, al principio, no endurecer nuestro corazón, someternos al Señor, servirle, hallar misericordia, sanidad en las naciones. Pero no estamos viviendo eso. La pregunta es, ¿en algún momento se ha enaltecido nuestro corazón? Porque la respuesta es sí. Y dice, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y ahí donde Ezequías vuelve en sí, dice, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¡Qué tremendo! El proceso es necesario. Bendición y gracia. Todos queremos bendición para este 2020. Necesitas gracia para humillarte delante del Señor. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es tan sutil que requiere que diariamente nos humillemos delante de Él. Y mira, nuestro pastor recomienda, hermanos, tomen comunión diariamente. A nosotros nos ha retado, a todos los pastores, tomen comunión diariamente. ¿Por qué? Porque tienes que ponerte a cuenta delante de Dios diariamente. Tienes que examinar tu corazón si no estás comiendo juicio. Con lo cual todos los días hay un examen. Señor, ¿cómo estoy? Perdona mis pecados, perdona mis faltas, examina mi corazón. Yo quiero estar bien. Entonces, busquemos al Señor, pidámosle al Señor que nos traiga revelación, que nos traiga entendimiento sobre esto, porque es algo que necesitamos de manera genuina. Fijaros que dice Proverbios, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Y aclara una cosa, ciertamente no quedará impune. Si hay algo que detesta el Señor son los orgullosos. Y yo te digo algo, igual que en su día dijimos no al chisme, no queremos que en esta iglesia
corra un centímetro de chisme. La iglesia debe ser un lugar seguro, un lugar de sanidad, un lugar de confianza, un lugar donde uno puede venir con sus problemas y puede ser restaurado y sanado sin salir en los periódicos. Sea el pecado que sea. Amén. Uno cuando le están sanando, no lo ponen en el parking del hospital, lo ponen en una habitación con una cortinita, le cierran la puerta, ¿verdad? Pues tenemos que aprender a cuidar eso, a cuidarnos los unos a otros. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Necesitamos amarnos y respetarnos, honrarnos. Necesitamos trabajar eso. Porque mira, hay varias maneras donde se evidencia que podemos ser orgullosos. Y una es que pensemos que no necesitamos más su consejo. Y te digo algo, si algo te puedo garantizar, es que mi mejor momento, pastoralmente hablando, ha sido cuando tengo a mi pastor y cuando puedo buscar su consejo. Cuando tengo alguna duda, cuando tengo algún problema, cuando tengo alguna inquietud, cuando tengo alguna necesidad, pastor, help, ayuda, SOS. Necesito tu consejo, necesito que ores por mí, necesito que me digas qué piensas de esto. Busca al Señor, consulta al Señor y poder preguntarle qué te ha dicho el Señor de esto. Lo hice con el COVID, bueno, y otras tantas cosas. Pastor, ¿qué piensas de esto? El consejo certero. Por eso buscamos gente confiable, no buscamos opiniones, buscamos gente confiable. Amén. Y sobre todo hay una verdad. La clave está en aquellos que encuentran la verdad de Dios. Y eso es lo que queremos, no queremos otra. Maneras de ser orgullosos, no dependemos de Dios como fuente de nuestra fortaleza. Y ahí te digo, mira, la vanidad es algo tremendo. Cuando tienes un poquito de éxito, uno piensa que es el mejor. Uno piensa que es el más fuerte, el más guapo. Estás como en casa de tu madre. Para tu madre uno es el más guapo, el más listo y el más precioso de todos. Para mí mis hijos son los más guapos. Pero siempre hay alguien más guapo. ¿No? Nos amamos, nos honramos, nos respetamos. Pero dependemos de la fuerza del Señor. Dependemos del Señor. La iglesia depende del Señor. Nuestras vidas dependen del Señor. Nuestra economía depende del Señor. Lo que hacemos, lo que decidimos, depende del Señor. O sea, es una manera de no ser orgullosos. Dependemos en todo momento de lo que el Señor quiera. Esa es nuestra fuerza, que dependemos del Señor. Y aquí tenemos dos lecciones que para mí son claves y son brutales. Es decir, llega Josué, derrota a los amonitas, a los cananeos y todo eso, y de pronto se encuentra con todo un arsenal armamentístico que lo convertiría en la primera potencia militar de Palestina. Y Josué entiende una cosa. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y desde el principio el Señor dijo, yo peleo tus batallas. Escúchame bien. ¿Qué le dijo el Señor? Yo peleo tus batallas. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? Yo peleo tus batallas. ¿Qué hizo Josué? Le prendió fuego a los caballos, a los carros. Deshizo todo para que el pueblo no se olvidara de que el Señor peleaba sus batallas. ¿Sabes lo que hizo David cuando derrotó a los asirios, cuando casi toma Damasco? Otro que se recordó de la palabra del Señor. Yo peleo tus batallas. Y de los 1000 carros que David tomó,
de 7.000 de a caballo, 20.000 hombres de a pie. Desjerretó David los caballos de todos los carros, excepto 100 carros. David se hubiera convertido en la élite militar de la época. Y lo hizo todo carbonilla. ¿Por qué? Porque su fuerza, su seguridad estaba en el Señor. Escúchame bien. Y el Señor sometió a todos los enemigos debajo de sus pies. Es más, la provisión del templo vino de los gentiles, no del pueblo de Israel. Naciones de fuera venían a ofrendar el templo. Las maderas del Líbano, ¿de dónde eran? Todavía me dice alguno de Israel. No, eran del Líbano. El Señor trajo provisión de fuera, de los gentiles. Escúchame bien, necesitamos provisión para construir la iglesia que el Señor está poniendo, sí. El Señor va a hacer su obra, sí. El Señor te va a promover, te va a bendecir, amén. Va a haber valientes. Pero también va a mover gentiles. Porque es la mano del Señor quien nos provee, quien nos sustenta. Y es el que pelea nuestras batallas. Requiere nuestra fe. Te digo más, Dios no necesita más de tu fuerza porque Él es todopoderoso. Pero Él te pide tus debilidades. Él no tiene ninguna. Y esto es un principio que te puedes apuntar. Y el apóstol Pablo, mira, el apóstol Pablo es muy interesante. Empieza diciendo, el concilio de Jerusalén, por Hechos 15 más o menos, que él es fructífero más que los apóstoles. Y de hecho lo era. Ya en alguna carta, como primera de Timoteo, nos encontramos que él dentro de eso no es digno, puesto que ha perseguido a la iglesia. Pero en segunda de Timoteo, que es la última epístola conocida, acaba diciendo que de todos los pecadores, él es el primero. Y ahí se ve un proceso de decir, Señor, tú haces la obra y yo no soy digno. Tú haces la obra, no en mi fuerza, no en mi sabiduría, no en mi inteligencia. No necesito reconocimiento. Y te digo algo, mira, la iglesia tiene que llenarse de anónimos. Pastor Ian nos ha dicho una cosa muy interesante. Tengo 700 sermones, eso es lo que dice él. Están en un pendrive, puede usarlos quien quiera, puede predicar quien quiera. Lo que he recibido de gracia, lo doy de gracia. El evangelio es gratuito. Y muchos me dirán, ¿y los royalties? Dependemos de Dios. Y esto es antiteoría de muchas cosas. Pero ahora entiendo el principio. Damos de gracia, recibimos de gracia. Damos de gracia, recibimos de gracia. Y nuestra iglesia es una iglesia bendecida. Y no hay escasez de nada. Es una iglesia que se ve la mano de Dios. Que el Señor nos ha prosperado. Que el Señor nos ha guardado. Pero son principios que debemos de aplicar. Recibimos de gracia, damos de gracia. Recibimos de gracia, damos de gracia. Y el agua corre, el agua fluye. No hacemos estanques, no hacemos embalses. Los embalses no son del Señor. El Señor dice que yo doy mi lluvia en tiempo, la temprana y la tardía. Y esa dependencia de Dios excede el control y la mente humana. ¿Quieres un año de bendición y gracia? Hay que soltar. Hay que soltar el control. Y sobre todo, hay que entender una cosa. No podemos tomar un honor que no nos pertenece.
Mira, el rey Uzías es curioso. Segunda de Crónicas 26, Ezequías está en Segunda de Crónicas 30. Te recomiendo que lo leas a los dos. Tienes tarea para esta última semana de vacaciones que nos queda, los que tengan vacaciones. ¿Por qué? Porque hay un tiempo profético. Mira, el rey Ezequías hizo algo muy interesante, y es que al transformar el ambiente en Israel, coincide con otro señor que se llama profeta Isaías. Y muchas de las profecías de Isaías vienen de ese tiempo. ¿Casualidad? No. ¿Por qué? Porque habían roto la atmósfera espiritual, habían roto el ambiente, habían traído a la nación de Israel a un tiempo de prosperidad en lo espiritual, a un tiempo de bendición. Pero el rey Uzías es muy interesante porque Dios le da sabiduría. Y dice la palabra que era un ingeniero increíble. Un ingeniero armamentístico brutal. Es decir, Dios le dio la revelación sobre armas, sobre estrategias militares, sobre guerra, sobre conquista. Bueno, una maravilla. De hecho, Israel prospera en ese tiempo. Otro que le pasa algo parecido es Salomón. Dios le dio el don para construir y le dio la sabiduría. Y no solo construyó el templo, construyó palacios, construyó casas, construyó ciudades de refugio, construyó almacenes, construyó un montón de cosas, pero ambos cayeron en el mismo problema. En algún momento se orgulleció su corazón. En algún momento se envaneció su corazón. En algún momento tropezaron. ¿Sabes lo que hizo Uzías? Coger el incienso, quemar el incienso y entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Automáticamente prendió en lepra. Y sabes lo que hace la lepra, ¿no? Se te caen los miembros. Y es una enfermedad espiritual, es una verdad espiritual. Cuando tú tomas un lugar, un honor que no te pertenece, porque el plan de Dios, si Dios te da un don, un talento, tienes que buscar a Dios para poder fluir como cuerpo. Y él, igual que Ezequías, ¿qué hizo Ezequías? Restaurar los levitas, restaurar el orden. Por eso, un principio de nuestra iglesia: luz, orden, expansión. Si Dios te revela algo, Dios te trae una palabra, Dios te trae una verdad, ordena tu vida, que Dios te va a bendecir. Y ese es el principio: luz, orden, expansión. Si yo recibo una verdad, yo tengo que actuar en correspondencia, yo tengo que tomar cartas en el asunto, y Dios va a bendecir esa decisión. Pero no hacerlo a mi manera, no hacerlo a mi forma. No puedo tomar un honor que no me pertenece, no puedo tomar un lugar que no me pertenece, porque estaría usurpando un lugar que Dios le ha dado probablemente a otra persona, o que no me corresponde a mí. Por muy bueno que yo sea. Y créeme, Uzías era un máquina. Pero Dios lo pone en su sitio. De verdad, la iglesia no necesita titulitis. La iglesia necesita siervos. La iglesia necesita gente dispuesta a entregar su corazón a Dios. La gente necesita gente que esté dispuesta a ser papás y mamás. La iglesia necesita gente que esté dispuesta a entregar su vida, a pasar a un segundo plano, a ser ese anónimo, a ser ese mayor de los pecadores, pero estar a la entrega y al servicio de la obra de Jesucristo. ¿Queremos ver una iglesia diferente? Pues hay que romper títulos, hay que romper poltronas, y hay que trabajar para el reino. Hay que emprender para el reino, hay que estar disponible para el reino, hay que estar preguntándole al Señor: Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Por eso dice Pablo, y me encanta: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amamos, Señor, te amamos, Jesús. La gracia es un regalo inmerecido. ¿Me estás escuchando? La gracia es un regalo inmerecido. El pasado son lecciones que te pueden servir en el presente, pero no condicionan tu futuro. No vivas en el pasado, porque no lo puedes cambiar. Escúchame bien. El pasado no lo puedes cambiar. El presente sí. Y el futuro también. Bendición y gracia. Bendición y gracia. Bendición para mi casa y gracia para ponerla por obra. Bendición y gracia. Mira, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando empecé hace 2 semanas con esta palabra, el Señor me ponía este versículo, este párrafo. Es muy grande para ser un rema del año, pero creo que está la identidad de Dios, está el corazón de Dios, está encerrado en este párrafo. Creo que el corazón de Dios está en 2 de Crónicas 38 del 9, está en toda la palabra, pero aquí hay un cuadro. Yo veo aquí un cuadro, veo una imagen, veo una representación de lo que Dios está pidiendo. ¿Y sabes qué te digo? Que clave es volver al primer amor, clave es volver a las primeras obras, cuando te enamoraste de Jesús. Esa es la clave número 1, no endurecer nuestro corazón, no endurecer nuestra cerviz. Someternos al Señor, buscar ese consejo, buscar ese momento donde nos encontramos con Dios. Y otra vez de nuevo, dice, venid a su santuario, servid a Jehová y hallar misericordia. ¿Sabes lo que me emociona? Siempre he tenido ese celo por nuestro país. Siempre he tenido el celo por España. Siempre he tenido el celo por Europa. El Señor me llevó a África y desde entonces quiero volver.
El Señor me ha llevado a América. Y el Señor también lo ha puesto en mi corazón. Pero creo que la sanidad del pueblo, de la sanidad de su pueblo, parte de cuando nosotros no buscamos una posición, buscamos servirle. Aunque sea en lo pequeño, aunque sean cosas, detalles, aunque sean cosas muy pequeñitas, que quizás están en tu mano de manera muy sencilla, muy sutil, tú eres valioso, eres válido en las manos del Señor. No es solamente una cosa para mí, es para cada uno de vosotros. Sois válidos, valiosos en las manos del Señor. El Señor le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y como el del anuncio: ¡un palo! ¿Qué tienes en tu mano hoy? ¿Qué tienes en tu mano? Y hay alguien que está pensando: no tengo ni un palo. ¿Y sabes qué te dice el Señor? Que tienes tu boca, que tienes tus manos, que tienes tus pies, que tienes tus oídos y tienes tu voz, tienes tus ojos para hablar de Jesús. Si nos humillamos y buscamos su rostro, si servimos al Señor, vamos a bendecir nuestra nación. Tu familia va a ver la gloria de Dios, va a ver la misericordia de Dios. Cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. Vas a ver victorias en el nombre del Señor. Depende de tu decisión en esta mañana. Depende de tu compromiso en esta mañana. Depende de lo que tú has decidido hacer y entregarle al Señor. Aunque sea tu palo, aunque sea tu voz, Dios te está pidiendo lo que tengas. Y en sus manos es herramienta útil. Por su gracia, gracia inmerecida, el Señor nos redime.